¿Cómo les va? Muy buenos días. Esta es la primera mañana. Acaba de terminar una reunión de comisión que pasamos por ahí con el señor Cantando. Hay mucha actividad. Primero saludo a mis compañeros porque enseguida nomás está la primera nota. Laura Serra, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenos días. ¿Qué tal, Pato Méndez? Muy buenos días. Bueno, señor Cantando, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, esperando una jornada larga. Sí, y me dice Cantando, me dice Serra que mañana hay un montón de comisiones, así que estamos con el detalle enseguida. Pero antes, saludamos a un diputado de la provincia del Chaco. Vamos a la provincia y empezamos el diálogo con él. Por favor, a ver. Ahí está el diputado Cipollini. Diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez lo saluda. ¿Qué dice? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo va tanto tiempo? Bien, bien. Gracias por esta entrevista. Perfecto. Muy amables, como siempre. Se lo ve muy de manga corta, hace calor, está lloviendo. ¿Cómo está el tema en el Chaco ahí? Bueno, hoy es un día atípico dentro de los que nos ha tocado últimamente. Sí. Hemos tenido un mes de abril extremadamente lluvioso, yo diría que en exceso. Sí. En el mes y el acumulado ha llovido el 60% del que llueve en todo el año acá, que es entre 900 y 1100 milímetros. Sí. Así que las napas están a flor de tierra. Y hoy es un día de mucha humedad. Se presume que va a seguir aumentando la temperatura hasta el próximo domingo, con máximas arriba de los 35, 37, 38 grados. Bueno. La verdad que le está costando un montón al otoño instalarse acá. Pero bueno, sí. No podemos hacer nada sobre ello, así que no tenemos más que aguantarlo, querido amigo. Sí, diputado, le pregunto, como partido, Unión Cívica Radical, en lo individual, creo que usted y el partido, salvo el tema tabaco, acompañó casi en una enorme mayoría, 95%, los capítulos y los artículos de la ley base, ¿no? ¿O me equivoco? No, efectivamente sí. Dentro de nuestro bloque hay algunas opiniones diferentes a las de la mayoría, que son muy respetables, por supuesto. Pero acompañamos todo, inclusive muchos de nosotros acompañamos la tan remanida y mentada ley del tabaco. Así que en ese sentido estamos sorprendidos por esta deriva que ha tenido el envío de lo aprobado por la Cámara al Senado. Vemos que hay algunas voces que están impugnando ese envío por su contenido y porque se alega que se ha alterado alguno de los votos. Yo he escuchado las dos campanas y espero que lo que se envió al Senado sea en definitiva lo que se trate formalmente, porque si no sería un retroceso, que vuelva a la Cámara en revisión y Dios sabrá lo que puede ocurrir allí, ¿no? Yo creo que todos los temas fueron aprobados por una mayoría significativa. La oposición no logró un volumen suficiente de votos como para impugnar lo que la mayoría aprobó. Así que esperemos que esto siga su curso para que de una vez por todas el presidente tenga las herramientas necesarias para gobernar y deje de ver al Parlamento como un obstáculo para su gestión, ¿no? Bueno, y ahí vamos a un tema, esto es lo que le quería preguntar como cuestión esencial, porque, ¿qué pasa? Habló el gobernador de Mendoza, Cornejo, habló, creo que hoy es martes, habló el domingo o el lunes, dijo, no comprendo a los radicales que quieren que a Milei le vaya mal. La otra alternativa es Cristina y obviamente tiene una representación importante, Cornejo, en el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical. Pero por otro lado, Facundo Manes le responde diciendo los mismos que ya fueron atrás del kirchnerismo y de Macri. Claro, reflota algo que data del año 2007, ¿no? Cuando el acuerdo de Néstor Kirchner con Julio Cobos. Dice, los mismos que ya fueron detrás del kirchnerismo y Macri ahora quieren ir detrás de Milei. Digo, ¿eso se puede sostener en un solo bloque o hay una posibilidad de división o partición, diputado? Yo espero que aún en la divergencia mantengamos la unidad del bloque, porque divididos nos diluimos, perdemos volumen, somos 34 legisladores,
que somos un número importante y clave para cualquier aprobación que se requiera dentro del recinto de diputados. Divididos, perdemos posibilidades de ser ese factor determinante. Y bueno, evidentemente en el radicalismo ha habido siempre algunas visiones que se contraponen con otras. Es la esencia del partido, un partido con mucho debate interior. Somos muy amantes de las internas. Así que espero que, bueno, que ambas declaraciones se neutralicen entre sí y que podamos seguir trabajando pensando en el bien común. Como saben ustedes, que siempre abogo que el Parlamento sea el lugar donde las leyes que se aprueben sirvan para todos, no para algunos. Pero a ver, digo, por ejemplo, el PRO está acompañando muy estrechamente, puede decir que es un aliado de lo que es la Libertad Avanza. ¿Usted cree que el radicalismo tiene que cumplir ese mismo rol o no tanto? Bueno, en realidad nosotros no somos cogobierno. Por eso. No somos gobierno, por supuesto, pero también tenemos la responsabilidad de actuar en función de lo que la sociedad ha votado mayoritariamente. O sea, no podemos erigirnos en una oposición por la oposición misma sin darle al Ejecutivo lo que se le ha dado a cualquier presidente a lo largo del tiempo en sus primeros meses de gestión. Así que esperemos que estas divergencias no sean de tanto volumen como para afectar nuestra capacidad decisoria desde el bloque de la Unión Cívica Radical. Y las impugnaciones, y bueno, solo sirven para dividir las impugnaciones, ¿no? Que todo tiempo pasado fue mejor, antes no hacíamos estas cosas, ahora las hacemos. Yo creo que hay que seguir construyendo el día a día, pensando, como digo, en el bien común y respetando en principio la voluntad mayoritaria de la ciudadanía. Con el tiempo veremos, bueno, no podemos menos que apostar a que a este presidente le vaya bien. No sé qué podría venir después de él si le va mal. Bueno, pero, Cornejo dice que viene Cristina, pero bueno. Le pregunto una consulta más. Porque el radicalismo es históricamente un partido absolutamente vinculado a la educación y a la universidad, ¿no? Pero hoy hay una reunión a las 13 reclamando presupuesto universitario, mayor presupuesto universitario. ¿Qué posición tiene ahí, diputado? ¿Hay que pedirle más al gobierno? ¿Hay que tener paciencia? ¿Qué cree que hay que hacer ahí? Yo soy hijo de la educación pública y abono por ella, por su excelencia, por su horizontalidad democrática, por la calidad de los docentes que la nutren. Creo que un país necesita tener una buena educación. Yo creo que estamos donde estamos porque hemos abandonado los principios sarmientinos de la educación para todos, ¿no? Y un país que no tiene un pueblo educado y capacitado es un país que reduce sus posibilidades de desarrollo, compromete el futuro de las nuevas generaciones. Tal vez haya que ajustar el presupuesto para educación. El problema que tenemos es que no tenemos presupuesto. Ustedes recordarán que Milei en su campaña había acordado con Massa que no iba a mandar el presupuesto, imaginando que alguno de ellos iba a ser el presidente y el presupuesto iba a tener otra característica. Yo creo que se debe enviar el presupuesto, porque si no el presidente está gobernando con un presupuesto prorrogado que tiene la particularidad de que no está conteniendo la inflación que ha habido en el país y en consecuencia las cuentas, una vez que se cubren en su valor presupuestario, los excedentes se transforman en excedentes de libre disponibilidad para el Ejecutivo, que ahí se abre un campo totalmente arbitrario respecto de la asignación y el destino de esos fondos excedentarios. Así que yo creo que una de las medidas, al margen de pedir este mayor presupuesto para educación, para salud, para seguridad, lo que tiene que venir al Parlamento es el presupuesto y a partir de allí, bueno, ver cómo se manejan las cuentas públicas, si el presupuesto es superavitario, si es deficitario, si es equilibrado, pero no lo tenemos y sería bueno que lo tengamos. Ahí estamos, la palabra del diputado Cipollini, Unión Cívica Radical del Chaco. Diputado, gracias, buen día y hasta cualquier momento. Muy bien, gracias a ustedes, saludos a todos allí. Chau, gracias. Bueno, estamos con Laura Serra, estamos con Mauricio Cantando, estaba viendo los horarios de reuniones de comisión. A las 13, Comisión de Educación. Hay
¿qué va a pasar? ¿Va a estar movido? ¿Va a estar discutido? Ahí, bueno, hay gente muy cercana al radicalismo que plantea que hay que mejorar el presupuesto universitario sí o sí, Serra, ¿no? Sí, hay una opinión generalizada de que el tema universitario, del presupuesto universitario, tal como está hoy el devengado, es decir, lo que se está gastando ya en las distintas universidades, ya está al límite, Pato. Sí, totalmente. Ya se devengó prácticamente todo el presupuesto universitario. Te decían universitario. que para el primer cuatrimestre había recursos. Entramos ya en mayo, así que no hay. Claro, ya no hay, ya está sí. devengado prácticamente la totalidad del presupuesto universitario, con lo cual, de no haber una respuesta urgente por parte del gobierno, a partir ya del segundo semestre las universidades no tendrían fondos para funcionar. Esto es, bueno, obviamente de una enorme preocupación de la oposición, que hoy nuevamente, como vos bien decías, se va a reunir en la Comisión de Educación. Entre los que van a estar invitados y van a asistir hoy, figura los rectores de las universidades. Seguramente va a haber delegaciones estudiantiles, de docentes, no docentes. Va a ser una reunión con muchos invitados. Me confirman que recién la semana que viene estarían presentes funcionarios del gobierno, de la cartera de Capital Humano, el secretario de Educación propiamente dicho, estaría Torrendel, efectivamente ya estaría acá la semana que viene. No se sabe si va a haber dictamen la semana próxima. Si no es la semana próxima, será la siguiente, pero está al caer el dictamen con perspectiva de hacer una sesión especial seguramente en la primera semana de junio, es lo que se estaba barajando. Y en esa sesión especial, atenti, porque podrían hacer una sesión especial que combine presupuesto universitario con la cuestión previsional, Pato, que es otro tema que la oposición... bueno, insiste en llevar adelante, que tiene que ver con la recomposición de los saberes jubilatorios a partir de, la caída que han percibido, que han sufrido las jubilaciones por la inflación, sobre todo de enero pasado. Cantando, usted es casi radicalólogo. No, le habla mucho con ellos. Digo, esto que yo hablaba con Cipollini, que ellos piensan de alguna manera, están como muy cerca de Milei, y Manes que dice no hay que hacer acompañamiento, ya hicimos acompañamiento de Kirchner y de Macri. Digo, ¿esto es como tantísimos debates radicales? ¿O la sangre nunca llega al río? ¿O habrá que verlo? Bueno, generalmente en el Congreso está para que la sangre no llegue al río. Exactamente. Hace una semana tuvimos una votación, o dos votaciones, de la ley base por un lado, la reforma fiscal por otro, y vimos a un radicalismo mucho más colaborativo de lo que uno imaginaba. O sea, de los 34 miembros, solo 4 o 5 se abstuvieron en algunos artículos, en la votación en general. Ahí estaba Manes, ¿no? Por ejemplo. Exactamente, pero hubo muchos sectores, por ejemplo, cercanos a Martín Lustó, que uno esperaba que votaran en contra de algunos artículos y no lo hicieron, algunos capítulos en realidad, y también inclusive sectores o diputados que estaban cercanos a Manes y que por cierta cercanía a gobernadores prefirieron ayudar al gobierno en esta oportunidad. Por eso creo que la foto de la semana pasada fue un radicalismo mucho más unido del que, por ejemplo, se mostró en febrero, cuando recordemos que Rodrigo de Loredo pidió votar por incisos porque tenía miembros de su bloque que no estaban dispuestos a acompañar algunos de los artículos. O sea que hoy creo que hay un impas en esa interna, más allá de la figura de Manes, que sigue siendo la figura por ahí de la oposición más fuerte a lo que es el dialoguismo de los gobernadores, pero creo que el radicalismo, por lo menos en líneas generales en la Cámara de Diputados, se mostró bastante colaborativo del gobierno. Y perdóname, ¿y por qué aparece Cornejo? Que la verdad Cornejo fue presidente, pero es gobernador de Mendoza. No, me parece poco, es gobernador de Mendoza, es uno de los 5 gobernadores y es uno de los que maneja el diálogo con la Casa Rosada, y también que es un nexo con el presidente del bloque de diputados, Rodrigo de Loredo, de los intereses de los gobernadores, ¿no? No, digo, lo que pasa es que vos tenés un presidente que es Lustó, esto no lo debe poner cómodo, y qué sé yo, Puyaro es el gobernador de Santa Fe, una provincia tan importante como Mendoza, y aparece menos. Bueno, Cornejo tiene un rol más nacional, fue senador, entiendo, obviamente. Son 5 gobernadores y me parece que Puyaro es el más nuevo en todo esto. Y hay algunos intereses en común. O sea, recordemos que la reforma fiscal tiene entre sus iniciativas la reversión del impuesto a las ganancias, que eso favorece mucho a las provincias del norte. Y casualmente el radicalismo tiene entre los gobernadores a Leandro Sdero de
Chaco y a Gustavo Valdés de Corrientes y a Carlos Sadir de Jujuy. Las tres provincias les conviene la reversión de ganancias. Claro. O sea que sus diputados o los diputados que pudieron aportar para esa votación estuvieron, un poco Cornejo también, claro, la puntala de ese grupo, y por ahí me parece que Puyaro aparece como un jugador más suelto, justamente porque Santa Fe es una provincia mucho más grande, pero tampoco obstaculizó. No. O sea, los gobernadores y casi toda la UCR ayudó a la aprobación de las leyes. Bueno, vamos con Laura Serra, hay placas, hay mucha información, estamos con ella y todo el desarrollo del tema. A ver, por favor, empezamos. Bueno, Pato, vos sabés bien que la ley Bases está hoy en discusión en el Senado de la Nación. Hoy arranca formalmente la discusión de este proyecto de ley que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Uno de los capítulos clave de la ley Bases es justamente la reforma laboral. Acá lo estamos viendo en pantalla. Justamente hay un proyecto de la UCR justamente que fue... El que se quedó en el camino. El que se quedó en el camino, que fue tomado en parte justamente por parte de el oficialismo a la hora de discutir esta reforma laboral, insisto, dentro de la ley de bases. Quedó en el camino, sobre todo, uno de los aspectos más controvertidos, ¿no?, del proyecto del radicalismo, que tiene que ver con las cuotas sindicales. Totalmente. Es decir, el aporte solidario, ¿no? Exactamente, la contribución solidaria, que es la que justamente se le descuenta a los trabajadores de su sueldo para ser derivado a los sindicatos, que justamente... Es la caja de los gremios, ¿no? Claro. Justamente por esa razón es que, la CGT y otros gremios han pegado el grito en el cielo. El oficialismo ha decidido sacar ese capítulo que tiene que ver con, digamos, eso había trabado la ley Bases el final, ¿no?, de la ley Bases. Sí, claro, efectivamente. Te decía entonces que el oficialismo a última hora decidió sacar del proyecto de ley estos pasajes más controvertidos del proyecto del radicalismo. No obstante, Pato, a mí me llama la atención, aún así, la CGT va para el paro. Sí, sí. ¿No? El día un paro jueves. Muy importante porque adhiere el transporte, ¿viste? Así Más es. allá de que querramos o no, la gente no va a poder ir a su lugar de trabajo porque paran los colectivos, paran los trenes, así que va a ser muy duro. Digo, llama la atención porque a pesar de los gestos, de los guiños por parte del gobierno hacia los sindicatos, aún así los gremios han decidido, han ratificado el paro para pasado mañana. Seguimos adelante entonces con las placas. A ver, los puntos claves de la reforma laboral los vamos a repasar rápidamente. Vamos a hablar sobre todo de la promoción del empleo registrado, que tiene que ver justamente con que la autoridad de aplicación tiene previsto, según el proyecto de ley, insistimos, en debate en el Senado, asegurar un mecanismo ágil, simplificado y diferenciado para la confección de los recibos de sueldo en el sistema de registración, en especial para las empresas de hasta 12 empleados inclusive. Sobre el empleo no registrado, acá viene una modificación muy importante, sobre todo, digamos, que tiene que ver para las pymes. Esto las pymes lo estaban pidiendo mucho, que tiene que ver justamente con derogar las multas para aquellas empresas que justamente tengan trabajadores no registrados. Para el gobierno, justamente, el objetivo es evitar la llamada industria del juicio. Claro, sí. Muy bien, seguimos adelante con las placas. Porque se eliminan las multas y después tienen que blanquear a los trabajadores. Por supuesto, muy bien, trámite. Efectivamente. El periodo de prueba, este es otro punto clave que también reclamaban y reclaman las pequeñas y medianas empresas, porque se extiende el periodo de prueba a 6 meses, 8 meses y hasta 1 año, depende de la envergadura de la empresa, depende de la cantidad de empleados que tenga la empresa. En cuanto a la indemnización por antigüedad o despido, acá se da justamente, se dan opciones para la empresa. Esto siempre tiene que estar consensuado con
el gremio correspondiente, ¿no? La empresa no puede establecer un sistema indemnizatorio sin estar acordado previamente con el gremio correspondiente. Acá, justamente, la novedad que se introduce en el proyecto de ley es la implementación de un fondo de cese laboral que sea optativo. El modelo es justamente el que rige en el gremio de la construcción, Pato. Sí, la mochila. El gremio justamente donde funciona un fondo de desempleo, donde justamente el empleador le descuenta al trabajador un porcentaje de su sueldo que va a formar parte de este fondo, que eventualmente va a ser utilizado. Que es el que rechazan muchas pymes porque dicen: mi voluntad no es echar gente, no me hagas destinar parte de mi capital para algo que yo voy a tratar de no hacer. Exacto. Lo contaba Lázari, ¿no? Que tiene chacinazos, dice: yo tengo hace 40 años la empresa y te puedo contar con dedos de la mano si hubo a veces despidos. Así que, por lo tanto, como yo no despido gente, no quiero esa opción, que creo que va a ser justamente opcional, no va a ser obligatoria. Exactamente lo que acabamos de decir, sí. Es opcional. Todo esto tiene que ser justamente acordado con los gremios, no puede ser impuesto por las empresas, pero son alternativas que van ahora a estar, digamos, amparados por una ley. Última placa, a ver, última ¿viene una placa, más? a ver si vamos adelante. Tiene que ver justamente, a ver si, con los bloqueos a empresas. Sí. Acá hay una cuestión interesante porque fue eliminado este agravamiento de las penas para aquellos sindicatos que bloqueen empresas. A último momento se lo eliminó. Del dictamen se lo eliminó, claro. Se lo eliminó del algunos dictamen. Sectores aliados decían que era muy difícil determinar si el bloqueo era intencional o si a partir de un bloqueo de un grupo no podían llegar a terminar pagando todos los empleados de una empresa. Esa era un poquito la duda, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, igualmente, durante la sesión, el diputado Tetaz anticipó que va a presentar un proyecto de ley justamente para regular esta cuestión de los bloqueos a las empresas. Vamos al último punto, que son trabajadores independientes con colaboradores. Justamente el trabajador independiente podrá contar con hasta 5 trabajadores independientes para poder llevar adelante un emprendimiento productivo y podrá acogerse a un régimen especial unificado que al efecto va a reglamentar el Poder Ejecutivo. Todas estas son, condiciones muchísimo más flexibles a la hora de contratar gente, para evitar también la industria del juicio, que es lo que de alguna manera está tratando de procurar el gobierno y lo que está demandando un vasto sector de las pequeñas y medianas empresas. Así que para ellas va esta reforma laboral que, bueno, reiteramos, forma parte del proyecto de ley bases que ahora está en discusión en el Senado de la Nación. Veremos qué derrotero tiene ese proyecto de ley en la Cámara Alta. Vamos a la pausa y enseguida viene el señor cantando. La verdad que estuve mirando un poquito antes las placas, el trabajo que tiene cantando, un montón de datos en torno a un tema muy sensible como es el presupuesto universitario y la plata que se está terminando si ya no efectivamente se han quedado sin recursos en las universidades. Cuenta todo cantando en un minuto. La pausa, ya venimos. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Pero de lo que estoy absolutamente seguro es que pese a esa diversidad de posiciones, los 305 convencionales aquí reunidos
coincidimos en el ideal de una patria grande, justa y soberana, con un pueblo que se realiza en plenitud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
Bueno, cantando, a ver, estoy viendo que el diputado Cristian Castillo, hombre del Frente de Izquierda, pide un 300% de aumento del presupuesto universitario. ¿Eso va a pasar? ¿Soluciona todo con ese aumento? Bueno, es una de las propuestas, no sé si las vamos a ver ahora en las placas, las propuestas que hay hoy en tratamiento, en realidad que están consideradas en la Comisión de Educación. El panorama es un poco el que planteaba recién Laura, ¿no? La comisión se reúne hoy a las 13 horas. ¿El planteo cuál es? Como no hay presupuesto aprobado para este año, se está utilizando las partidas del presupuesto 2023, aquel aprobado con el Massa que recién asumía de ministro de Economía en noviembre de 2022, que previó una inflación de 60% y fue de 200. Claro. O sea que, 140 ya abajo. Anticipándome a lo de Castillo, estamos hablando que la inflación fue 4 veces más. Claro. O sea que hablar de 300% no debería ser tan escandaloso. Lo que plantean varios proyectos es, por un lado, actualizar las partidas este año y por otro, y lo más importante, tener una actualización de partidas permanentes para que esto no pase más. Esto se va a debatir hoy. Hay 2 reuniones informativas pautadas, esta y la de la semana próxima. Atención que esto todavía tiene que pasar por la Comisión de Presupuesto y esta mayoría opositora que uno ve para tratar este tema no aprovechó la última sesión para emplazar a la Comisión de Presupuesto, que recién se va a convocar cuando esto prospere en un dictamen. O sea que se me ocurre que puede pasar tranquilamente el primer cuatrimestre universitario sin que esta situación se resuelva solamente acá en la Cámara de Diputados, ¿no? Un poco hubo una dilación a partir de lo que tiene que ver con la no convocatoria a la Comisión de Presupuesto, que recordemos preside José Luis Espar. Perdóname, Mauricio, pero te hago una pregunta que va por encima de eso. Digo, esta es una pelea política, si no te convalida presupuesto de Hacienda, el proyecto no avanza. Pero a ver, Caputo, ¿tendrá recursos? Caputo, si está emplazado y esto se vota, digo, sí, de alguna manera tendrá que aparecer la plata, ¿no? Bueno, Claro. por lo pronto lo que están diciendo los diputados es que tiene que haber una actualización. Claro. No plantean de dónde, Claro. pero me parece que lo que se plantea es una actualización y también una pauta de actualización permanente, o sea que no se desactualice la partida universitaria. Vamos a ir a cada uno de los proyectos que está en tratamiento, ¿no? Hay uno, bueno, este es un poquito uno de los primeros que se presentó, inclusive la convocatoria lo tenía inicialmente como el proyecto a considerar, después se amplió, que tiene que ver con el de Dania Tabela, diputada de la UCR, ex vicerrectora de la Universidad de Junín, conocedora de estos temas, que plantea la emergencia. La emergencia es justamente una emergencia presupuestaria, eso se repite en varios proyectos para poder tener una ampliación de las partidas. Y la actualización, ella propone una actualización de partidas de forma bimestral, con una fórmula que vamos a ver en la placa siguiente, que combina varios factores que tienen que ver con el 50% el índice de precio del consumidor, el 25% la variación del dólar y otro 25% la tasa de servicios públicos. Esto es cuánto suben los servicios públicos, cuánto sube el dólar y cuánto suben los precios. De ahí una fórmula para definir si hay un aumento que todavía de eso no está saldado, ¿no? Bimestral. Porque hay proyectos que plantean que se financie de algún modo el costo de los servicios. Eso todavía no está y vas a tener costos de servicios altísimos. Bueno, estos son ¿no? los proyectos que venían. Claro. Está todo acá, tenemos todo ¿viste? pautado. Distribución de Ahí recursos. está, ¿ves? Esto es un tema también importante que plantea Tabela, revolucionario, te diría. ¿Cuál? Que impide que más del 85% de los recursos se gasten en salario. ¿Esto por qué? Porque cuando hay partidas, ¿qué hacen los rectores? Pagan los sueldos primero. Claro. Cuando hay un retraso de partidas, empiezan a desfinanciar lo que son los gastos de funcionamiento. Claro. En algunos casos me decían ahí está más del 90% de las partidas gastadas en gastos de funcionamiento, o sea, utilizadas en gastos de funcionamiento, y prácticamente, obviamente, se te corta la luz, no te podés cambiar una bombita en un pasillo, no podés limpiar, o sea, bueno, lo que dice este proyecto es que más del 85% vos no podés gastar en salarios. Si tenés que gastar más, ahí el gobierno, obviamente, tiene que asistir porque tenés un problema. Sigamos con más proyectos que tenemos. Julia Estrada, diputada de Unión por la Patria, también la emergencia se declara, presupuesto de educación superior, ella directamente habla del presupuesto de educación superior, no solamente de universidades, una actualización bimestral por IPC. Esto que involucra los colegios, la educación terciaria, claro, exactamente. ¿No? Sí, por eso, todo lo que es educación. Recordemos que la educación primaria y secundaria no está en el presupuesto nacional, por eso eso, es parte de las provincias, plantea una actualización permanente Julia Estrada, diputada de Unión por la Patria. Hay más proyectos, creo que son 5 en total. Bueno, el tema de Julia Estrada también, tope de facturación de servicios públicos. Ahí está, ves, a lo que yo preguntaba, claro. Toma una ley que hay para las entidades de bien público, donde tenés un límite de lo que es el pago de servicios públicos. Lo que hace la diputada es, bueno, apliquémosla en las universidades. Claro, lo cierto es que las universidades son financiadas por el gobierno, y si hay una suba de tarifas, si no la pueden pagar,
es medio absurdo porque si el gobierno define una suba de tarifas, Claro. bueno, tampoco obviamente tiene que haber un control de gasto, pero no puede tener un problema de servicios públicos regulados por el propio gobierno cuando el propio gobierno es el que financia las universidades. Claro. Lo que dice Julia Estrada es, bueno, pongamos un tope, tomemos como una entidad bien público y que haya un tope en el gasto de tarifas que son costosas, ¿no? Tengamos Bueno, en si cuenta. vos trasladás lo que está pasando a nivel familiar a la universidad, va a ser un crecimiento Estamos hablando de exponencial. las universidades están abiertas de 6 de la mañana hasta Exactamente, la 1 de la claro, madrugada. exactamente. Hay cursadas todo el tiempo, o sea que es lógico que el tema de gasto de funcionamiento sea importante, aunque como dice el proyecto de tabela, insume en algunos casos menos del 10% del costo total. Casi Claro, todo se va los servicios. en salario, Claro, exacto. sí. Sigamos con proyectos. Pablo Carro, otro diputado Córdoba. de Unión por la Patria, directamente modifica el artículo 58 de la Ley de Educación Superior y establece obligaciones del Estado. ¿Cuáles serían las obligaciones del Estado en el proyecto de Pablo Carro? Bueno, vamos a enumerarla. Tenemos varias obligaciones que tendría, bueno, proveer servicios públicos y esenciales, agua. Directamente lo que plantea Carro es que el Estado tiene que hacerse cargo de que las universidades tengan energía, agua, gas y conectividad a Internet, y los gastos de funcionamiento como el mantenimiento, infraestructura, limpieza y laboratorio. O sea que no se puede tirar una partida y si no te alcanza se corta la luz. Eso es lo que plantea el proyecto de Carro como para tener en cuenta en lo que tiene que ver con un dictamen que se va a tener que consensuar. Pide actualizar salarios por IPC y plantea una fórmula para actualizar el gasto en funcionamiento de servicios que combina IPC y variación. Perdóname, de tarifas ese de es un servicios tema, eléctricos. porque ponele que aparezca la plata para el funcionamiento, que es lo que el gobierno te dice que te dio. El tema de la no actualización del salario docente es un tema que está absolutamente pendiente y no hay indicios de que arranque la paritaria. Bueno, es acá un lo que temazo bueno, ese, es parte del Están cobrando problema. nada. Es parte del problema porque Claro. en realidad si aumenta la partida Claro. salarial, Podés- aumenta el gasto totalmente, del salario, claro. que como decía recién el proyecto de tabela, Claro. en algunos casos insume casi la totalidad del Claro. presupuesto de una universidad. Claro. O sea, cuanto más aumenta el salario, más gasto, y ahí es donde la actualización, la falta de actualización genera Claro. la situación que estamos pasando ahora, ¿no? Quedan dos proyectos, creo. Pamela Caletti, diputada de Innovación Federal, que en la reunión del martes pasado el jueves, contó que se había ido a ver al rector de la Universidad de Salta antes de viajar a Buenos Aires y participar. Ella propone, bueno, garantizar la protección y sostenimiento de las universidades y analiza, toma como base el IPC al 1 de enero de este año, o sea que se actualice el presupuesto con la inflación que ha habido este año y a partir de ahí se tiene que haber un aumento de partidas. Eso plantea la diputada Caletti, sigamos con la placa. Y también lo que el diputado Cristian Castillo, que este es el proyecto que planteaba, viste que lo tenía para el final, Pato. Lo tenía para No, el yo lo final. había visto, pero Me expoliaste el final, Pato. me parece importante porque la verdad, Me como decís vos, expoliaste el final. Yo con quería 300% arreglas todo. Dale. Llegar al final de 300% porque lo dijo Castillo. Claro. ¿Qué te sorprende que yo digo 300% si la inflación en 2023 Claro. iba a ser 60? Exactamente. Fue 200, Más 6 por este 3, año. 18. Claro. O sea, es 300% más. Claro. O sea, que debería ser lo normal, dicen. Sí, exactamente. Un proyecto que firmaron todos los miembros de izquierda y plantea otros casos, no es muy preciso el proyecto, son 2 o 3 artículos, plantea otros casos en los cuales debería subir para él el presupuesto universitario. Vamos a enumerarlos, son los casos que están en la placa siguiente, que tienen que ver con ante una suba superior de los costos de funcionamiento, la recomposición de salario, lo que decía el Pato. Ante estos casos, el 300% quedaría corto y lo que dice Castillo es tiene que subir más. Me parece que la novedad de estos proyectos, y un poco Finocchiaro, el presidente de la Comisión de Educación, lo planteó cuando se despidió el jueves pasado, la novedad y el debate es si se va a establecer una fórmula. Finocchiaro decía, ojo que lo hicimos con la ley de alquileres y nos salió mal. Claro. Recordando, él en ese momento no era diputado. Cuando metes una fórmula, es complicado porque la fórmula depende de variantes que tal vez son diferentes en un tiempo a lo que son cuando vos estás legislando. Sí, claro. Cuando vos pensás que va a bajar la inflación y sube. Totalmente. Jubilaciones, te pasa eso. todo Sí, el tiempo. claro. Pero cuando vas metiendo fórmulas, por eso es lo que se planteaba, ¿no? Hay que ver si conviene esto de la fórmula, por eso varios proyectos directamente dicen, bueno, ya fue, IPC y a otra cosa, o sea que se actualice por inflación en forma bimestral. Hay otros temas también que dice, por ejemplo, el caso de Castillo dice, si hay un incremento del índice de precios anual superior al 300% en el 2024, también debería ampliarse, ¿no? Pero no plantea la cantidad de tiempo. Creo que lo bimestral, la actualización bimestral, es un poco donde hay un poco más de consenso. Hay varios proyectos que quieren una actualización bimestral. IPC es un poco, aparece en todos los índices, en algunos casos
y algo con los servicios públicos. Creo que de ahí va a surgir un dictamen. Y atención, porque esto es histórico. Hasta ahora, ningún presidente tuvo una ley que lo obligue a actualizar las partidas de las universidades. Yo te digo, me parece, a lo mejor uno como siempre se puede equivocar, pero creo que me parece que esto es más importante que lo que pueda acontecer con la reforma laboral. ¿Por qué? Porque, a ver, los números son muy importantes y la manifestación en defensa de la educación pública fue también masiva y al gobierno lo incomodó, fueron 1 millón de personas. Entonces, ¿qué pasa? Si acá gana la teoría de Castillo, que vos decís y yo coincido con vos, que no es una teoría alocada, falta un 300% de presupuesto, digo, ahí para el gobierno en materia de equilibrio fiscal sería como complicadísimo darte el 300%. Vamos por parte, Pato. Dale. La inflación hace que el gobierno recaude más también, ¿no? Sí, claro. Porque nominalmente, estamos hablando de que el presupuesto universitario está nominalmente igual que en enero de 2023. O sea que hablar de 300% cuando hay una recaudación muy por encima en términos nominales. No sería tan significativo, ojalá. No es lo que nos suena cuando vemos la palabra 300. Coincido. Que nos hace ruido porque decimos que bueno, mañana tengo 300%. A nadie tiene planchado el salario del último año y medio, nadie. Y el presupuesto funciona así porque como no se aprobó, no es culpa de este gobierno, sino como no se aprobó, se prorroga el vigente y a partir de ahí, de hecho el gobierno dice que ya actualizó el 70%. Por eso digo. Y va a ser con otro 70%. Yo lo que hago digo un pequeño paréntesis de lo que acaba de decir Mauri, que no es culpa de este gobierno que no se haya aprobado. Digo, una aclaración. El gobierno no presentó un presupuesto 2024 y lo hizo deliberadamente. O sea, no es que no se lo aprobó o de alguna manera no, digamos, asumió y bueno, los legisladores no lo aprobaron. Hubo una voluntad de que no haya presupuesto. Una voluntad política por parte del gobierno de que no haya presupuesto 2024 y de prorrogar el de 2023, con toda la discrecionalidad que eso implica. Porque justamente al prorrogar un presupuesto 2023, vos podés ir aumentando o recortando discrecionalmente las distintas partidas de acuerdo a tu conveniencia política. No hay una ley que hoy te esté regulando. Y habitualmente esa discrecionalidad viene por decreto de necesidad y urgencia. Digo, aclaración, porque no hay una, digamos, una voluntad del legislativo de no aprobar un presupuesto, sino que fue una decisión política. No, y yo lo que digo que porque... Agregando un poco, el presupuesto llega a los 15 de septiembre. Sí. El Congreso debe aprobarlo en ese, digamos, cuanto antes mejor. Lo que pasó el año pasado y pasa en todos los años electorales es que el Congreso no aprobó el presupuesto. No. Me parece que deberían plantearse los diferentes bloques ya no hacer más eso, porque si hay un año electoral no aprobase el presupuesto. Y el gobierno que asume, obviamente, aprovecha esa situación para pisar las partidas y moverlas en forma discrecional. Ahora, el presupuesto, cuando no se aprueba, lo que dice la ley de administración financiera es que se tiene que prorrogar el vigente y pasan estas cosas. Yo creo que deberían los sectores políticos tener algún tipo de negociación para decir, bueno, que no pase más esto, que el presupuesto lo aprobemos, por lo menos para actualizar partidas, ¿no? Sí. Yo lo que digo del tema universitario, que es casi, me parece a mí, más conflictivo que el tema laboral, porque el tema laboral, bueno, va a haber paro, pero me parece que ya está votado en diputados la reforma laboral de la ley bases. Me parece que ya está. Yo lo que digo que es, a mi juicio, el tema educativo tiene mucho peso porque se va a correr algún cortinado. Si el gobierno actúa sin dogmatismos y el gobierno dice, mira, hubo 1 millón de personas en la calle, hay que mejorar el presupuesto, hay que actualizar salarios, no va a pasar nada y se demostrará que es un gobierno que no siempre es dogmático. Ante la realidad compleja, el gobierno o provee de fondos o negocia. Sería una cuestión. Y si el gobierno, en cambio, en función de que lo esencial es el equilibrio fiscal, te dice no hay plata, ya se vio que el reclamo en la calle de vastísimos sectores, no solo el sector laboral, como puede ser una marcha de la CGT, se hace presente en la calle y al gobierno le origina un problema. Sí, el tema a eso me refiero. Yo creo que la marcha universitaria generó un poco este debate, agilizó este debate y va a obligar a este gobierno y a los que vengan a no volver a pisar partidas o por lo menos no licuar partidas de las universidades. Y las partidas que se licuaron no fueron solo de las universidades, se licuaron un montón de partidas
pero las universidades lograron un reclamo masivo. Pero va a haber una respuesta del gobierno. El gobierno quiere aprovechar esto y lo aprovecha a través de algunos voceros para plantear que hay muchos casos de mala administración en las universidades. Sí, se están dedicando a eso. Claro, la respuesta es... Están planteando. Pero bueno, eso, claro. Eso no significa que tengas que pisar partida. Es exactamente, claro. Y me parece que es lo que se está planteando en esta comisión, ¿no? Sí, está la cuestión de la auditoría, primero, que después la auditoría la hace el Congreso, así que sí. Sí, auditorías que lamentablemente este Congreso no está solicitando. Para explicarle un poco a la gente cómo se hacen las auditorías. Eso está a cargo de la Auditoría General de la Nación, que es, como ustedes saben, un organismo que hace informes ex post, es decir, una vez finalizado el ejercicio. No se hacen en tiempo real, para que la gente lo entienda. Es decir, y además tienen que ser a pedido o previa autorización de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas. Es decir, la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que es una comisión bicameral de este Congreso, todos los años formula conjuntamente con la AGN un plan de acción, un plan de labor, para ver qué organismos públicos se van a auditar. Es decir, la auditoría no es que audita todos los organismos públicos todos los años, sino que se hace un plan donde se seleccionan determinados organismos y sobre esos justamente se hace la auditoría de cuenta. Hace muchos años, demasiados años, que no se hace una auditoría sobre las universidades. Claro. Creo que la última data de 2011-2013. Estamos hablando ya de hace 10 años, Las que Pato. se crearon en 10 años. Hay muchísimas universidades, o sea, claro. La verdad es que en ese sentido el Congreso está en falta. Me parece que es también por una decisión política de no meterse en una caja que es millonaria, que es la de las universidades, porque reiteramos, las universidades son autónomas, tienen un presupuesto sobre el que no rinden cuentas. Sobre eso es justamente lo que hace hincapié el gobierno, creo que con bastante razón, lo que no justifica, como decía recién Mauricio, que de buenas a primeras vos les pises y le cortes las partidas. Pero es cierto que la universidad se debe un debate sobre cómo hacer más transparente la rendición de gastos de sus presupuestos. Sí, hay un montón de cuestiones. Después está todo lo académico, ¿no? Cuando uno compara el mundo de la universidad privada con el mundo de la universidad pública, hay una cuestión que ha crecido muchísimo en la universidad privada, que es el tema de las carreras cortas, por ejemplo, ¿no? Con una salida laboral, con 2 años, con 3 años, que muchas veces son elegidas por los estudiantes por ese camino. Un tema que todavía arrancar en ese aspecto a la universidad pública le cuesta mucho más, ¿no? El tema de, por ejemplo, ¿por qué no hay mayor zonificación en las carreras? Digo, si vos estás en San Juan y Mendoza, dale preeminencia a las carreras que tengan que ver con la explotación de la minería o el petróleo. Si estás en otras zonas geográficas, hacelo. Bueno, son cuestiones que se han debatido muy poco. A lo mejor sirve esto, ¿no? Pero mientras tanto, necesitan plata como alguien caminando en el desierto en las universidades. Eso es lo que vos decís, perdón, Mauri, que te interrumpí. Me parece muy interesante lo que planteás, Pato, porque me da la impresión de que y es lo que se planteó la Comisión de Educación, hay que darse un debate integral de una reforma o una ley de financiamiento universitario en serio. Ahora, hay que atenderlo urgente, que es cómo cubrirse este bache de 2024, que es a lo que están abocados hoy los legisladores. Pero indudablemente hay que darse una discusión muchísimo más profunda, porque, y se dio cuando se crearon las universidades, o distintas universidades, que ahí la oposición del PRO, de la UCR no tanto, pero del PRO fundamentalmente diciendo por qué, creamos más universidades que son, ellos decían, botines políticos o cajas políticas de los distintos municipios, sobre todo en el conurbano, donde se han creado muchísimas universidades, y no se da la prioridad presupuestaria en los otros niveles educativos, donde justamente hay cantidad de falencias y déficits, tanto en el nivel primario como el inicial, como el secundario, digamos. Hay chicos, más de la mitad de los chicos que no terminan el secundario. ¿Por qué no se focaliza, digamos, la urgencia o la prioridad en la educación obligatoria y, digamos, se mejora efectivamente. Tal cual, se deja. Si no mejora la primaria y la secundaria, no tiene ningún sentido el tema universitario. Sí, había creo que un proyecto de ley de educación
el año pasado, que creo que llegó a debatirse en comisiones, y justamente era el periodo electoral y bueno, finalmente se perdió, donde abordaba un poco todos estos temas, ¿no? Pero bueno, también hay sectores de la oposición que le están pidiendo al gobierno saber cuál es su plan educativo. Recordemos que la educación no es parte de los puntos que están para el acuerdo del Pacto de Mayo que convocó el presidente, y un poco esta marcha universitaria motivó a muchos sectores a decir, bueno, a ver, aprovechemos a saber qué quiere el gobierno, y va a ser importante si la semana que viene viene el secretario de Educación, Carlos Torredel. También se esperaba al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, para contar un poco cuál es el plan que tiene el gobierno respecto a la educación. Sí, alguna vez yo pregunté, porque cuando ustedes eran más chicos, más que proliferación de universidades nuevas, había lo que se llamaban las sedes, que a lo mejor las conociste, digo. Había una universidad madre, Universidad de Mendoza, y sedes, Universidad del Litoral y sedes. ¿Qué eso qué hacía? Que era una conducción centralizada en la universidad, pero con distintas sucursales. Yo le llamaba extensiones. Extensiones, exactamente. ¿Eso qué hace? La verdad que vos tenés la presencia de la universidad en el lugar donde se necesita, pero tenés menos burocracia. Pero si vos vas a crear en la Ruta Norte, vas a crear una universidad nacional cada 100 kilómetros, la respuesta, cuando a mí me parecía que eran muchas, me dicen, respuestas no las he podido constatar absolutamente, que en México y Brasil, países donde uno se puede comparar, la cantidad nominal de universidades es muy, muy alta, bastante más alta que acá. Aquellos que promovían la creación de muchas universidades te daban el ejemplo de esos dos países de por qué proponíamos tantas. Básicamente en el 2022 se dio eso, ¿no? 2023, no, ya viene hace 2023. más de una década que se han creado muchas, justamente en el Gran Buenos Aires. Se generó una demanda, en realidad una oferta muy importante en el Gran Buenos Aires, que evita también viajes dentro del AMBA, que son muy duraderos para la UBA, para llegar. Que Quilmes, Florencio Varela, muchas, por ejemplo. Un poco a veces la distancia física no condice con el tiempo de viaje, eso también pasaba mucho, pero sí, seguramente esto lo maneja siempre el Consejo Interuniversitario Nacional, es el que define los estudios de factibilidad. Que hacía un equilibrio históricamente entre el radicalismo y el peronismo. Claro, bueno, lo que pasa es que ahora apareció Milei también, ¿no? Y el PRO. Hay una necesidad de algunos sectores de por involucrarse más en ese debate, ¿no? Ahí está el señor Mauricio cantando con mucho dato sobre el tema universitario. Mauricio, muchísimas gracias. Esa es Laura Serra, que contó lo que pasa con la reforma laboral. Laurita, muchas gracias. Hasta aquí llegamos. Enseguida, Melina Fleiderman y compañeras y compañeros. Nada más. Gracias. Buenos días.